Víctor de Aldama, una persona que quizás pueda pasar desapercibida en cualquier bar de España, pero detrás de su apariencia se esconde uno de los protagonistas de uno de los mayores escándalos internacionales. En el centro del Delcy Gate, Aldama fue clave en la visita secreta de Delcy Rodríguez, violando sanciones europeas, con conexiones que llegan al propio régimen de Nicolás Maduro. Millones de euros en juego. Este empresario fue pieza clave en una trama de corrupción y ahora lo ha llevado a prisión. ¿Cómo llegó hasta ahí? Entérate acá en el Rubicast. Juan Pedro Valentín, director de Noticias 4, vamos a poner un poco de luz a todo este asunto. Empezamos hablando por la persona clave para la Guardia Civil, que es Víctor de Aldama. Es la persona clave, incluso Alba le llegan a llamar como el nexo corruptor. ¿Pero por qué? Por sus contactos. Víctor de Aldama es amigo de la vicepresidenta de Venezuela, es representante de Air Europa, también de las empresas que quieren vender mascarillas al ministerio y también de empresas de hidrocarburos que necesitan algunas cuestiones relacionadas con el ministerio. ¿Y cómo consigue contactar con Ábalos? Pues consigue contactar a través del hermano de Víctor de Aldama, que hacía funciones de escolta. El hermano se hizo amigo de Koldo y por extensión de Ábalos. Fíjate que de Ábalos dice Víctor de Aldama que es el jefe. ¿Y qué ha hecho Ábalos para favorecer a Víctor de Aldama? Bueno, atender básicamente las peticiones que tenía el representante Víctor de Aldama de todas esas empresas o personalidades. Por ejemplo, organizar el viaje de Delcy Rodríguez a España, el rescate de Air Europa, participó en la decisión de ese rescate, también decidió la compra de mascarillas y también intentó gestionar a través de Koldo el permiso que necesitaban esas empresas de hidrocarburos, pero ese permiso finalmente no se obtuvo, según dice la UCO. ¿Y recibió Ábalos algo a cambio? Bueno, lo que dice el informe es que le pusieron un chalet a su disposición en la provincia de Cádiz y le estuvieron pagando el piso de su pareja durante varios meses por valor de 2.700 euros al mes. Casi nada. Recientemente, la Guardia Civil Española ha revelado detalles impactantes sobre el llamado caso Koldo, que vincula al actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con la polémica visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a España en enero del 2020. Según el último informe de las autoridades españolas, Pedro Sánchez aprobó la visita de Delcy Rodríguez 4 días antes de su llegada. Esta visita ha estado envuelta en un escándalo que involucra la supuesta compra de 104 barras de oro, valoradas en más de 68 millones de dólares, provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, FONDEM. ¿Recuerdan este fondo? En dólares, ahí tenemos 6.400 millones. Esto es para el desarrollo del país, Fondo de Desarrollo Nacional, que ya la burguesía dice que lo van a eliminar. Ah, bueno, el día en que, ¿cómo se llama? En que coronen reina a la mamá de Tarzán. Van ustedes a gobernar este país otra vez, ¿eh? Se los voy a contar yo. En bolívares, 4.400 millones de bolívares. Ese es el Fonden. Ahora, por supuesto, esto tiene tanta fuerza económica y financiera, el Fonden, que ahora, por ley, tiene capacidad para emitir garantías. En este caso, emitirá garantías para el Fondo Zamora, para los créditos agrícolas, pues. Esto es, Jordani, en verdad, Jorge, nosotros hemos creado una nueva institucionalidad financiera en Venezuela, que nos permite una gran capacidad de maniobra para, bueno, financiar el desarrollo, con recursos propios, como en este caso, con recursos nacionales, como con recursos de instituciones internacionales, entiéndase, países, gobiernos o instituciones financieras como bancos, fondos, etcétera. Creado supuestamente para el bienestar de los venezolanos, pero al parecer fue utilizado para otros fines. Pero esto no acaba aquí. Según este informe, el entonces ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, no actuó solo, sino que recibió el visto bueno directamente de Pedro Sánchez. Ábalos, en conversaciones filtradas, informó a su equipo de que la vicepresidenta de Venezuela venía para hablar de importantes acuerdos que beneficiarían a empresas españolas.
sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del Gobierno de España. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado es un empresario español involucrado en múltiples sectores, como el inmobiliario y el deportivo, pero también ha sido vinculado a un importante caso de corrupción que involucra al gobierno de Venezuela y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A continuación te explico su papel y la relación con Delcy Rodríguez y el régimen de Nicolás Maduro. El Delcy Gate hace referencia a la polémica visita de Delcy Rodríguez a España en enero del 2020. A pesar de tener prohibida su entrada en el territorio europeo debido a sanciones impuestas por la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro, Víctor de Aldama estuvo directamente involucrado en este caso, ya que se presentó en el aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a Delcy Rodríguez en su escala. Esta visita fue altamente controvertida, dado que fue autorizada en secreto y contravenía las sanciones internacionales. Víctor de Aldama conoció al entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, y a su mano derecha, Koldo García, en 2018, y desarrolló una relación cercana con ellos. Tanto él como García convirtieron el despacho de este último en el Ministerio de Transporte en un punto clave para gestar tramas de presunta corrupción. Según las investigaciones, Aldama participaba activamente en las maquinaciones dentro del ministerio para obtener beneficios económicos a través de contactos con el gobierno venezolano. Aldama también tenía un interés económico directo en la visita de Delcy Rodríguez. Como asesor del grupo de Globalía, cabecera de Air Europa, Aldama tenía la intención de que el gobierno venezolano devolviera una deuda de $5 millones que tenía con Globalía. En esta visita se pretendía negociar un pago de esa deuda con Venezuela, lo que beneficiaría a Air Europa y enfrentaba problemas financieros a cambio de su apoyo. Aldama buscaba que el gobierno de Pedro Sánchez adoptara una postura favorable para rescatar la aerolínea. Y tal como pueden ver acá, publicado por The Objective, este diario colocaba y titulaba lo siguiente: Aldama negoció con Delcy la compra de 104 barras de oro venezolano por 62.6 millones de euros. El comisionista de la trama, Koldo, envió un mensaje a la 2 de Maduro: no te dije, es lo amarillo, ya está todo listo. Esto en una forma en la que ellos podían haber estado hablando en clave. Víctor de Aldama, principal comisionista en la trama Koldo, negoció personalmente con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, FONDEM, para Bancasa, sociedad anónima, por valor de $68.458.254,11, lo que equivale a 62.6 millones de euros al cambio de ese momento. Según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil enviado al juez instructor Ismael Moreno. Es importante recordar que en ese momento Delcy Rodríguez estaba sancionada por la Unión Europea, lo que le prohibía ingresar al territorio europeo. A pesar de esto, la visita ocurrió y ahora sabemos que no fue un simple error.
o un desliz diplomático. Fue una decisión calculada, aprobada por las más altas esferas del gobierno español. ¿Qué se negoció realmente en esa reunión? Se habla de acuerdos que habrían ayudado a empresas españolas a cobrar deudas en Venezuela. Pero la gran pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Qué obtenía el régimen venezolano con esta supuesta ayuda? Estas 104 barras de oro, valoradas en millones, fueron parte central de la trama. Documentos revelados por la Guardia Civil indican que este oro fue transportado en secreto con mensajes en clave entre los involucrados, lo que hace la operación luzca bastante sospechosa. Pero volvamos a enero del 2020. Tras el escándalo, Pedro Sánchez negó cualquier implicación directa, argumentando que su ministerio o su ministro actuó de manera independiente. Sin embargo, los informes recientes indican lo contrario. En esos días, la prensa española y varios medios internacionales comenzaron a destapar detalles incómodos, desde las 6 maletas misteriosas que llegaron con Delcy Rodríguez hasta las reuniones en secreto en la sala VIP del aeropuerto de Barajas. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había 2 maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Con este escándalo destapado, las preguntas sobre el destino del Fondem y del rol de Delcy Rodríguez en este entramado son inevitables. El dinero y los recursos destinados al desarrollo de Venezuela parecen haber sido utilizados para beneficiar a unos pocos, mientras el pueblo venezolano sigue enfrentando una crisis profunda. No podemos ignorar la ironía de que esta misma semana el presidente Nicolás Maduro dio un discurso contra la corrupción en Venezuela. El mismo Maduro, cuyo gobierno está involucrado en este tipo de tramas, ahora habla sobre luchar contra los enchufados. Esta Venezuela tiene 2 enemigos que vencer. Un primer enemigo, la conspiración permanente de los factores de poder del norte que quieren colonizar al país y meten sicarios, mercenarios, tratan de dividirnos, tratan de organizar nuevas guarimbas. La conspiración permanente para disolver la república, para disolver la idea de patria. Y en esa tarea estamos. Tenemos gran experiencia y también tenemos grandes victorias acumuladas. Pero tenemos si ese enemigo, pudiéramos decir, es más externo que interno, el otro enemigo es más interno que externo. Y a veces hacen simbiosis, que es el enemigo de los enchufados. Así lo ha denominado desde hace muchos años inclusive la derecha, pero no les pertenece a ellos ese concepto. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza, porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma, tenga el color que tenga, esté donde esté.
Es posible que la lucha contra la corrupción comience desde su propio entorno. La verdad es que mientras continúen saliendo a la luz casos como el caso Koldo, resulta difícil creer en un verdadero compromiso por parte de quienes están en el poder.